de la lista para nombrarles lista rápidamente a los que ya están. Ya vean que ya estamos 20 más yo 21. Bien, espero que se nos unan los demás. Y ahorita iniciamos. Un momentito, estoy abriendo el archivo y ahorita comenzamos con el tema de hoy. Ahorita les comparto pantalla. Bien, voy a proceder a nombrarles lista. ¿Castillo Jorge se encuentra? Sí, maestra, presente. Ok. Escoto Ramírez. García Salazar. Presente. Gómez Casillas. Presente. Guzmán Esqueda. Presente. Hernández Antonio. Presente. Hernández Ballinas. Presente. Hernández Zúñiga. Ibarra Partida. Presente. Jauregui Hernández. Jiménez Díaz. Presente. Jiménez López. Jiménez Muñiz. Presente. Lara Fabián. Presente. Lepe García. Presente. López Alcántar. Presente. Loza Navarro. Presente. Luna Rosales. Presente. Macías Ramírez. Presente. Marín Espinosa. Presente. Martínez Baltasar. Presente. Martínez Cruz. Martínez Gómez. Presente, Martínez Cruz. Martínez Cruz, ya está. Martínez Joven, Brian, ¿está? No está. Martínez Ortega. Presente. Mondragón Navarro. Presente. Mónico López. Presente. Monroy Ramírez. Presente. Morales Chávez. Presente. Muñoz Ortiz. Navarro Higareda. Presente. Quintero Chapa. Presente. Rosas Esquivel. No está. Muy bien. ¿Alguien que se nos haya unido mientras estaba nombrando lista? ¿Nadie más? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Hernández Zúñiga, ya está. Listo, ya te encontré. ¿Alguien más? Nadie más. Ok. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase para no entretenerlos mucho, como ya saben. La hacemos compactita y les voy a compartir pantalla e iniciamos la grabación. ¿Alguien me puede decir si ya observan mi pantalla? Sí, ya se ve. Sí. Muy bien, gracias. Iniciamos la grabación. Ok. Bien, entonces nuestro tema de hoy, bueno, aquí está, va a ser movimiento en 2 y 3 dimensiones. Principalmente vamos a hablar un poquito más de proyectiles, ¿de acuerdo? Y de caída libre. Ok. Entonces, tenemos, por ejemplo, ya hemos visto vectores, ¿verdad? Y aquí tenemos la representación de un objeto o de cualquier cosa que está en el punto P. Y estando esto ubicado en nuestro marco de referencia, que aquí tenemos nuestro eje Y, nuestro eje X, Y y Z, ¿verdad? Ubicamos la posición de este punto P
con respecto al marco de referencia, y entonces tenemos como resultado nuestro vector de posición R, que está aquí, ¿verdad? Este vector de posición R tiene una componente en el eje de las X, ¿verdad? Aquí, de aquí a aquí sería su componente, y si le ponemos la flechita, entonces estamos hablando del vector unitario Y. Tiene una componente en Y, que sería de aquí a aquí, en el eje de las Y, y al ponerle nosotros esta flechita aquí, estamos hablando del vector unitario J. Y a su vez, en el eje Z, tenemos una componente aquí, que es esta misma, la componente en Z, y al ponerle nosotros esta flechita, estamos hablando del vector unitario K. Eso ya lo saben ustedes, ¿verdad? Y J y K, que corresponde con X, Y y Z en el marco de referencia de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, teniendo la posición P, nosotros dijimos aquí, tenemos nuestro vector de posición R y tiene estas componentes, ¿sí? En X, Y, Z, y J y K, lo cual corresponde. Si vemos nosotros la trayectoria de un punto P1 a un punto P2, fíjense bien, la trayectoria sería esta línea azul que tenemos aquí, pero ojo, recuerden ustedes que cuando hablamos de vectores estamos hablando de desplazamiento, pero entonces el desplazamiento sería del punto P al punto P2 que tenemos aquí, ¿verdad? Pero esta sería la trayectoria. Pero recuerden, el desplazamiento es trazar una línea recta de una posición a la otra, ¿sí? Y aquí tendríamos, en este caso, la velocidad media, ¿sí? Que también ya platicamos un poquito de esto. Entonces, la posición media va a ser posición, que lo tenemos aquí, en un cambio en el tiempo. Y aquí tenemos la velocidad instantánea, ¿de acuerdo? La velocidad instantánea va a ser la derivada de la posición en función del tiempo, como lo vemos aquí. Aquí tenemos las componentes de la velocidad instantánea, ¿sí? Podemos nosotros obtener sus componentes de acuerdo a lo que vimos ahorita anteriormente con las... El puntero lo tenemos, con lo que vimos con las componentes, ¿verdad? Entonces, la componente de la velocidad instantánea en X, pues va a ser la derivada de la componente en X de la velocidad en función del tiempo, y así corresponde con Y y con Z, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos, si estamos hablando en términos de vectores unitarios, ¿sí? El vector unitario para Y, de la velocidad instantánea, el vector unitario para J y para K, respectivamente. Si queremos conocer la magnitud partiendo de nuestras componentes, pues ya sabemos, ¿verdad? Elevamos al cuadrado cada componente, la sumamos y extraemos raíz cuadrada. Esta ecuación también ya la conocemos con lo que vimos de vectores. Aquí tenemos la representación de un vector velocidad, ¿de acuerdo? Vean, esta sería la trayectoria, pero en este punto, esta sería la dirección y la magnitud de la velocidad. Estamos en un plano de X y Y, ¿de acuerdo? En dos dimensiones. Por lo tanto, nada más tenemos componente en X y componente en Y. Y con respecto al eje de las X tenemos el ángulo de la trayectoria, ¿verdad? La dirección de la velocidad. Y para esto ya conocemos esta ecuación donde elevamos la componente en X más el cuadrado de la componente en y extraemos raíz y podemos conocer la magnitud de esta velocidad, de este vector velocidad. Y su dirección, ya también lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Donde sería la tangente del ángulo alfa, que es el indicado en este caso, sería igual a
o equivalente a dividir nuestra componente en Y entre nuestra componente en X, ¿verdad? Algebraicamente, ustedes pueden despejar alfa, que es el ángulo, lo que realmente nos interesaría, y eso ya lo hemos visto también anteriormente. Ok, pero ¿qué sucede en esta trayectoria que es la línea azul? ¿Sí? Vemos nosotros que en la posición 1, este objeto tenía una velocidad 1. En la posición 2, este objeto tenía una velocidad 2. Si observamos en el gráfico, vemos que la velocidad 1 tiene esta trayectoria, tiene esta dirección, ¿sí? Y la velocidad 2 que lleva en el punto 2, en la posición 2, es esta. Vemos aquí que la velocidad 1 es menor que la velocidad 2. Y otra cosa que podemos observar a simple vista es que la dirección es diferente. La que lleva en el punto posición 1 al punto posición 2. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que el objeto está sufriendo una aceleración. ¿Cómo podemos nosotros graficar esto? ¿Cómo lo tenemos aquí? Vean ustedes, aquí tenemos la aceleración media. Ustedes saben que la ecuación de la aceleración es el cambio en la velocidad en un intervalo de tiempo. ¿Qué tan rápido cambió la rapidez de algo que ya se iba moviendo en un intervalo de tiempo? Que sabemos que este intervalo suele ser muy corto. Ok, y observen ustedes la dirección que se indica aquí de esta aceleración, lo cual nos está indicando, vean ustedes, esta aceleración no está perpendicular a la velocidad 1. Si estuviera perpendicular, significaría que la velocidad de 1 sería constante. Sin embargo, no. ¿Qué nos dice esto? Que se va incrementando. Vean ustedes la dirección de este vector velocidad media aquí, ¿sí? Entonces, vamos a darnos cuenta que el vector aceleración depende de los cambios que se sufra en la velocidad, ¿de acuerdo? Y también va a depender vectorialmente su dirección. Es una suma de vectores. Bien, entonces vamos a hablar de este vector aceleración. Vean ustedes, aquí tomamos la velocidad 1, aquí está dibujado nuestro vector, la velocidad 2, ¿sí? Vean ustedes, observen algo aquí, muy interesante. No estamos formando con los dos vectores de velocidad un paralelogramo. Observen esto. Si formáramos un paralelogramo, ¿qué haríamos? Pues representaríamos el vector velocidad 1 aquí, una paralela, y el vector velocidad 2 aquí, una paralela a este vector, ¿verdad? Y donde se cruzaran los dos, nosotros podríamos, en este caso, conocer el vector resultante, pero no estamos sumando la velocidad 1 más la velocidad 2. Lo que queremos es el cambio, la diferencia de, ¿sí? Vean ustedes, la diferencia de. Entonces, cuando nosotros representamos gráficamente una línea de donde termina mi vector velocidad 1 hacia donde terminó mi vector velocidad 2, este vector aquí, si lo midiéramos con una regla o con cualquier escala que ustedes quieran, nos va a dar la diferencia de, vean ustedes, nos está indicando el cambio o diferencia de estas dos velocidades, ¿sí? Entonces, vean cómo la representación gráfica es diferente. Y obviamente, este cambio se está dando en un intervalo de tiempo. Observen aquí tenemos esto, la velocidad 1, y tenemos nuestra aceleración que está actuando en el punto de la posición 1.
Entonces, si queremos nosotros conocer la aceleración instantánea en ese preciso instante que el objeto está en la posición 1, pues entonces vamos a aplicar la derivada de la velocidad en función del tiempo. Y vamos a tener con una función nuestra aceleración en cualquier instante, ¿sí? Entonces, esta sería la diferencia entre una aceleración media y una aceleración instantánea. Recordemos que la aceleración media también suele ser llamada aceleración promedio, ¿sí? Y que nos indica una cantidad media o promedio, pues que en algún momento la velocidad en este caso fue mayor o menor que esa magnitud que estamos dando nosotros como valor medio o promedio, ¿sí? Bien, aquí tenemos las componentes de la aceleración instantánea. También las podemos manejar respectivamente como vector unitario, ¿sí? En I, en J y K, si estamos en 3 dimensiones o si estamos en 2 dimensiones, pues nomás manejamos las dimensiones o los planos que estemos usando como referencia en el marco de referencia. Aquí tenemos una rana. Dice, cuando una rana salta, acelera tanto hacia adelante como hacia arriba. Por lo tanto, su vector aceleración tiene una componente horizontal y también tiene una componente vertical. Vean ustedes aquí, ¿sí? O sea, ¿esto de dónde surgió? Pues de la velocidad que tiene en el eje de las X y la velocidad que tiene en el eje de las Y, ¿verdad? Hacemos un cambio de posición y obtenemos la aceleración, y la aceleración también, al ser un vector, podemos describirlo a partir de sus componentes. Dice, vectores de velocidad y aceleración para una partícula que pasa por el punto P de una trayectoria curva. Miren, aquí tenemos una fotografía de una pista de carreras, tenemos coches de carreras ahí tomando una curva, ¿sí? Dice, un auto de carreras por lo regular frena al entrar en una curva y acelera al salir de ella, ¿verdad? Obviamente esto es muy rápido. Bien, cuando, observen ustedes, la aceleración es perpendicular al vector velocidad, entonces la rapidez es constante, ¿sí? A esto le llamamos a la perpendicular al punto de la velocidad, le llamamos normal del punto P. Fíjense bien, la normal aquí sigue perpendicular al punto P de la trayectoria, ¿sí? Y aquí tenemos que nos está indicando, vean ustedes, esto está hacia esta parte, acercándose a la velocidad, que quiere decir que esta velocidad se está incrementando. Esta rapidez es creciente, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Vemos nosotros que vean dónde está el vector velocidad y entonces, ¿qué quiere decir? Ven ustedes, que esta aceleración es opuesta a la velocidad. Por lo tanto, la rapidez es decreciente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Vean ustedes. Aquí tenemos una serie de fotografías donde ponemos paralelamente un objeto que simplemente dejamos caer y un objeto que traía una rapidez horizontal. Y llega a un punto donde deja de tener la fuerza de sustento de soporte y comienza a caer de esta manera, ¿sí? Veamos. Observen algo aquí. Verticalmente, si nosotros tomamos estas rayitas horizontales, como que esto fuera el tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, 5 y tiempo 6, observen ustedes esta pelota que va cayendo, ¿verdad? Vemos nosotros, vean ustedes cómo la posición vertical con respecto a este tiempo es la misma y con respecto a esta es igual. Observan ustedes esto y con respecto a esta es igual, ¿sí?
pero verticalmente. Observen ustedes. Vemos que esta posición con esta horizontalmente va aquí. Esta era su posición. Si nosotros la describimos aquí, va a ser esta. Esta era su posición. En el tiempo 2 va a ser este. Vemos cómo la posición en el eje de las X también se va incrementando, va avanzando, tanto en el eje de las X como en el eje de la Y, hacia abajo. ¿Observan esto? ¿Sí? Y aquí tenemos las ecuaciones que nos pueden representar. Vean, esta nos está representando la velocidad en el eje de las X y esta ecuación nos está representando la posición que puede llevar el objeto en el eje de las X en cualquier tiempo. Vean ustedes, va a ser equivalente a la posición inicial más el producto de la velocidad por el tiempo. Y yo voy a tener la posición horizontal, o sea, la distancia que hay de aquí a aquí, en cualquier intervalo de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en la posición del eje de la Y? Vean ustedes. Aquí tenemos que la velocidad en el eje de la Y va a ser igual a la velocidad inicial en su componente en Y menos el producto de la aceleración por el tiempo, ¿sí? Y esta ecuación de aquí abajo nos da la posición del objeto con respecto a nuestro origen, que sería este punto de aquí, en cualquier instante. Vean ustedes, posición inicial más lo que recorre, ¿verdad? Lo que recorre con un movimiento constante más lo que recorre, perdón, menos lo que recorre con un movimiento acelerado. Que esto va a ser, ¿por qué tenemos aquí un signo menos? Porque esta aceleración está actuando hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces vemos que por esto aparece aquí este signo menos. Este signo menos es la de la aceleración que nos produce el campo gravitacional donde se encuentra este objeto, ¿sí? Muy bien. Entonces, vean ustedes. Aquí tenemos, vean, aquí tenemos ahorita esto, la rapidez, aquí tenemos la rapidez inicial y tiene sus componentes, vean ustedes, componente en X, componente en Y, y un ángulo que tenemos aquí, ¿sí? Componente en X, componente en Y, cuando está en esta posición, y esta sería la trayectoria de la velocidad con este ángulo que tenemos aquí. Vemos nosotros que la aceleración, observen ustedes, en todo momento tiene una dirección hacia abajo. ¿Por qué? Porque esta aceleración que está sufriendo el objeto es la del campo gravitacional, ¿sí? Miren, aquí tenemos las dos componentes. Vean, tenemos las componentes en la, vean, y tenemos Y. Aquí tenemos también la componente en X de la velocidad y va a ser igual a nuestra componente en X que tenemos aquí. Vean ustedes. Aquí tenemos nuestra componente en Y, ¿sí? Cuando estamos aquí, ¿sí? Inicialmente es esta, pero después, observen esto, ¿sí? Esta es la magnitud de mi componente en Y inicialmente que el proyectil fue lanzado. Pero aquí, ¿qué observan ustedes? Como esta componente en Y disminuyó su magnitud, ¿verdad? ¿A razón de cuánto la disminuye? De este elemento que tenemos en la ecuación, que es la aceleración del campo gravitacional por el tiempo. Entonces, quiere decir que si esta componente en Y de nuestra velocidad inicial era de 30 metros por segundo, en el segundo 1, o sea, un segundo después de haber lanzado el proyectil,
esta componente en Y va a tener una magnitud de aproximadamente 20 metros por segundo, ¿sí? En el segundo 3, si esto siguiera subiendo, sería de 10 metros por segundo. Si consideramos el segundo 4, sería 0. Su componente en Y sería 0. ¿Por qué? Porque ya no tendría componente vertical para seguir actuando en contra del campo gravitacional, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestra componente en X de nuestro vector velocidad, ¿sí? Aquí nos da la posición. ¿Qué posición va a tener? Pues la posición inicial más la velocidad o la posición que alcanza con esta velocidad constante. Observemos algo, que la aceleración está afectando perpendicularmente a la componente en X. Al estar perpendicularmente, dijimos hace rato, ¿verdad? La velocidad va a ser constante. Entonces, en un proyectil en ausencia de aire, su componente horizontal va a ser constante durante toda la trayectoria del proyectil. Ojo, en ausencia de aire, ¿sí? Y vemos que la posición en Y va a estar dada por esta ecuación. Posición inicial más lo que se recorre con una velocidad constante menos el movimiento acelerado, que en este caso es opuesto al movimiento porque el proyectil es lanzado hacia arriba. Si ustedes observan aquí, esta componente en Y, ahí cambiando, después a incrementarse, pero cambió de dirección. Pero el proyectil más alto comienza a... Entonces, si nos preguntamos cuál es el proyectil en el punto más alto, la magnitud de su velocidad va a ser su componente horizontal. Única y exclusivamente, ¿por qué? Porque su componente vertical en el punto más alto es 0. Sí, ya se le agotó la componente vertical para seguir actuando en contra de la gravedad. Entonces, observen esto aquí. Y entonces vemos cómo se vuelve a incrementar. Otra cosa que sería bueno observar en este gráfico es, vean ustedes, su velocidad es la misma en este punto y en este punto. O sea, cuando toca, dijéramos, tierra el proyectil, si estamos en una línea horizontal aquí, su velocidad va a ser la misma, bueno, en su dimensión, pero su dirección no es la misma, ¿sí? Porque no es el mismo vector. Al tener una dirección diferente, aquí está sobre la horizontal y aquí está bajo la horizontal, aunque los numeritos sean los mismos, no es el mismo vector, ¿sí? Porque este ángulo no lo va a dar sobre la horizontal y este no lo va a dar bajo la horizontal, ¿de acuerdo? Bien, entonces, estas son las cosas que debemos de observar cuando hablamos de proyectiles o hablamos de caída libre. Entonces, repetimos un poquito. En el punto más alto, la componente vertical, su magnitud va a ser 0, pero su componente horizontal, ¿sí? Va a permanecer constante en ausencia de aire, ¿sí? ¿Cómo puedo conocer la velocidad del proyectil en cualquier instante? Pues muy sencillo, ¿verdad? Conozco sus componentes y puedo conocer su magnitud. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí que llevamos? Esto sería lo básico que vamos a ver para seguir contestando nuestros cuestionarios que tenemos en el espacio de las tareas que hay que subir, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, entonces aquí vamos a terminar nuestra presentación. Creo que incluso hasta aquí llegó, así es. Y concluimos en este caso, donde estas son las ecuaciones que no puse, bueno, sí están aquí.
Aquí está. Estas son las 4 ecuaciones básicas de la cinemática, ¿verdad? Lo que podríamos decir como las ecuaciones estrellas, vean, para darnos la posición y para darnos las componentes de la velocidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, estas 4 ecuaciones es muy importante que estén formando parte de su formulario, ¿sí? Y aquí tenemos una pequeña representación que había comenzado a hacer en este caso. Vean ustedes. Este proyectil, aquí, se lanzó, aquí tenemos esta primera, en un color azul, y fue lanzado con un ángulo de 30 grados. Observen algo curioso. Este de aquí, el que está con una representación en color verde, fue lanzado con un ángulo de 60 grados. Y observen ustedes cómo los proyectiles, tanto el de 30 como 60 grados, prácticamente llegan a la misma posición horizontal. Sí, uno llega más arriba que otro, pero este tuvo una componente horizontal mayor que su componente vertical, este fue a la inversa, su componente vertical fue mayor, y su componente horizontal menor. Pero observen esto, lo que está representado en color morado es un disparo que se realizó a 45 grados. Y vean ustedes que es cuando el proyectil tiene el máximo alcance horizontal. ¿Sí? No la máxima altura, ojo, es el máximo alcance horizontal. O sea que va a llegar más lejos. ¿Sí? Eso es lo interesante aquí. Y vamos viendo nosotros la relación que hay con el ángulo que hacemos a la hora de lanzar un proyectil. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, dejo de grabar para que no se nos haga tan larga la grabación. Vuelvo a preguntar, ¿alguna duda de lo que vimos ahorita? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. A ver, Ernesto, dinos. Lo que acabo de poner es de que me confundí un poco si V de Y o V de X representa solamente los componentes y X y Y representa la posición como tal. Así es, exacto. V de X te está representando la componente en X de la velocidad, ¿sí? O de la rapidez, bueno, en este caso estamos hablando completamente de vectores, por lo tanto estaríamos hablando de la velocidad. Y aquí nos representa la componente en Y de la velocidad, ¿sí? Que es lo que estábamos viendo aquí. Mira, aquí se lanza el proyectil, en esta diapositiva se lanza el proyectil, esta es su trayectoria. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos este lanzamiento de este proyectil y partiera, por así decirlo, no sé, una bala de cañón, y su rapidez es de 5 metros por segundo, por ver esto que tenemos aquí, vamos a observar cómo esta componente horizontal tiene una magnitud y esta componente vertical tiene una magnitud. Si ustedes observan, este ángulo, ¿verdad? Está más arriba de los 45 grados, porque esta componente vertical es ¿sí? Entonces, pero no traje mi calculadora, creo que la olvidé. Pero ustedes pueden calcular esto. Por ejemplo, veamos algo aquí. Si esta componente vertical tiene 30 metros por segundo, vamos a darle valores ya, y esta de aquí tiene una magnitud de 20 metros por segundo, denme ustedes la magnitud de la velocidad y el ángulo con que fue lanzado nuestro proyectil. ¿Tienen ahí sus calculadoras? Acuérdense que hay que tenerlas en todo momento, listas para poderlas utilizar. Entonces dijimos, la componente vertical tiene una magnitud ¿de cuánto dijimos? De 30 metros por segundo, ¿sí?
O sea, lo que llamamos aquí componente vertical. Pero ojo, aquí estamos dando las componentes partiendo de que conocemos el vector velocidad. Pero ¿qué pasa si no conozco el vector velocidad? Conozco la componente. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí para conocer mi vector velocidad? Díganme ustedes. ¿Cómo puedo conocer mi vector velocidad? Pues despejo algebraicamente esta ecuación, ¿verdad? ¿Y cómo va a quedar? Mi componente horizontal de la velocidad entre coseno del ángulo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Pero este coseno del ángulo lo desconozco. Entonces, por lo tanto, si yo conozco las dos componentes, ¿verdad? Nos vamos acá, vean ustedes, aquí, ¿están de acuerdo? Conozco mis dos componentes y puedo conocer la velocidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si la componente en X es de 30 y la componente en Y es de 20, los elevo al cuadrado los dos, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Alguien me puede decir? Chicos, ¿alguien me puede dar ya el valor? Era 30 y el otro era 20, ¿verdad? Ajá. A ver, permítame. Me salió de 36.05. De 36, dice el compañero. ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. Sí, maestra. 36.05. también. Entonces nos da de 36.05 nuestra velocidad media. Entonces sería metro por segundo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Todos llegaron a ese valor? Sí. Ok. Entonces, ¿cuál sería el ángulo? ¿Y cuál sería el ángulo? ¿Alguien me puede dar el ángulo con que fue lanzado el proyectil? 45. A ver. No puede ser 45. A simple 36. vista, ¿por qué no puede ser 45? 33.60. Porque no son iguales nuestras componentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 30 entre 20 y aplicar tangente a la menos 1, ¿verdad? Dividir 30 entre 20 y tangente a la menos 1. Háganlo ustedes porque yo no traje mi calculadora. 56.3. Ok, entonces, el ángulo alfa aquí es de 36 punto ¿qué? Jóvenes, no puede ser de 36. 56.3. Ah, 56. Ahora sí, punto 3. ¿Punto 3 qué? ¿Nomás un decimal? Es .3099. Así que podría redondearse a .31. A punto 31. Bueno, ok. Punto 3. Entonces, ese sería este ángulo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa un segundo después? Vean ustedes. Si nosotros consideramos esto, vean ustedes, esta es nuestra componente en Y. Un segundo después, o sea, durante un segundo le estuvo afectando la gravedad, la aceleración de la gravedad, que es esta, ¿sí? Entonces, le tenemos que restar a nuestra componente vertical, que tiene una magnitud, una componente vertical de 30 metros por segundo, quedamos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok. Eso es un segundo al momento del lanzamiento. Ahora, si le restamos a la inicial, que es esta de aquí, bueno, voy a ponerles para tener el cursor del B. Aquí, ¿sí? Y tenemos esta ecuación, tenemos esta y tenemos esta. ¿Sí? Vamos a aplicar esta ecuación de aquí. Menos, vamos a poner 10, si consideramos la aceleración de la gravedad en 10 metros por segundo cuadrado por un segundo que estuvo actuando,
¿verdad? Entonces nos da 10 metros por segundo cuadrado. Es lo que le vamos a restar aquí. Entonces, si teníamos 30 menos 10, nos queda que en el segundo 1, en el tiempo 1, igual a un segundo, su componente vertical tiene un valor ahora de ¿cuánto? De 20 metros por segundo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? O sea, en este tiempo aquí, si suponemos que de este punto a este punto fue un segundo, aquí tenemos que su componente vertical va a valer ahora 20 metros por segundo. ¿Qué valor tiene la horizontal? La horizontal no cambia. ¿Por qué razón? Porque esta aceleración está actuando perpendicular. Entonces, no nos la afecta, no nos la incrementa ni la decrece, sino que permanece constante en ausencia de aire. Ojo. Ok. ¿Cuál es, alguien me puede decir, cuál es la magnitud de la velocidad en el tiempo? Un segundo, cuando su componente en X vale 20 metros por segundo y su componente en Y ahora vale 20 metros por segundo. ¿Cuál será la magnitud de su velocidad? ¿Alguien me lo puede dar? Me sale 28.28. O sea, ¿mande? ¿Cuánto nos da? 28.28. 28.28 metros por segundo. Si se fijan, obviamente decreció. Ahora sí, si tenemos esa magnitud 20 en la componente horizontal y 20 en la componente vertical, la dirección no tenemos ni que calcular, la verdad, al ser las dos componentes de la misma magnitud numérica, entonces quiere decir que la dirección de alfa en ese caso es de 45 grados. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Profe. Joven. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, si esa sería su velocidad y su dirección en el tiempo un segundo, ¿cuál sería su velocidad en el tiempo 2 segundos? ¿Alguien me puede decir? Entonces pierde 10 nuevamente, ¿verdad? Aquí en el dibujito no está calculado otro tiempo, por así decirlo. Ese hubiera sido aquí y este sería aquí. Porque si observan aquí, estos dos no son iguales. Aquí estamos en un punto medio, estaríamos, bueno, esto hubiera sido por aquí, porque tampoco este recorrido es igual, no podemos decir que está en un punto medio, estaría por aquí. Entonces vemos nosotros que en este punto aquí, vean, es pequeño comparado con este, ¿sí? Entonces, ahora la componente en X sigue siendo 20 metros por segundo y su componente en Y ahora es de 10 metros por segundo, aplicando nosotros esta ecuación en el tiempo 2 segundos. ¿Están de acuerdo? Sí, si aplicamos esto en el tiempo 2 segundos, aquí vamos a obtener un valor de 10 metros por segundo. Entonces, aquí tenemos, ¿cuál sería la magnitud de la velocidad en el tiempo 2 segundos? ¿Alguien me puede decir? 22.3606. ¿Cuánto? 22.36. 22.36 metros por segundo. ¿Y la dirección que llevaría en el tiempo 2 segundos? ¿Cuál sería su dirección? Sería 10 entre 20 y tangente a la menos 1. ¿Alguien me lo puede decir por ahí? 63.43. No podría No. ser. 26.56. Ahora sí, 26.56 grados sí es más congruente. ¿Por qué razón? Porque al ser esta componente menor que este ángulo va a ser menor que este. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Eso también lo vamos viendo conforme vamos viendo, o sea, nos vamos familiarizando con estos valores. Entonces, en el tiempo 2 segundos, fíjense bien, la componente horizontal sigue siendo la misma. La componente vertical tiene un valor de 10 metros por segundo. La magnitud de la velocidad en el tiempo 2 segundos es 22.36 metros por segundo
lleva un ángulo con respecto a la horizontal de 26.56 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, sin hacer cálculos con la calculadora, díganme ustedes, ¿cuál es la velocidad del proyectil en el tiempo 3 segundos? La velocidad de la horizontal. ¿Alguien me lo puede decir? En el tiempo 3 segundos, ¿cuál es? ¿Qué me dijiste? ¿La magnitud de la componente horizontal? Sí, es práctica porque sería cero en la componente Y. Exactamente, joven. Muy bien contestado. Entonces, la magnitud de la velocidad en el tiempo 3 segundos es de 20 metros por segundo. O sea, la magnitud de la componente horizontal, como está diciendo nuestro compañero. Y su dirección es 0 grados, ¿verdad? Porque estaría aquí, en este punto, nada más moviéndose hacia acá. Veríamos cómo el proyectil avanza, pero en ese momento ni sube ni baja, aunque es un pequeño instante porque comienza a caer. ¿Están de acuerdo? Comienza a caer, pero no se queda estático aquí, sino en todo momento de esta trayectoria se está moviendo. Observen algo. La componente horizontal permanece constante toda la trayectoria del proyectil. La componente vertical cambia, varía toda la trayectoria del proyectil. En ningún instante es la misma, ¿sí? Aunque aquí podamos ver que me van a... No es la misma porque esta componente va hacia arriba y esta componente va hacia abajo. ¿De acuerdo? Aunque numéricamente nos dé el mismo valor, pero son vectores diferentes. Entonces, la componente vertical en ningún momento es la misma en toda la trayectoria. ¿Quién determina el tiempo de vuelo? ¿Qué componente? Sería mi pregunta. ¿Qué componente? ¿La horizontal o la vertical? Serían las que nos determinarían el tiempo de vuelo. ¿Tiene alguna idea? ¿Sería el componente vertical? La componente vertical, joven, exactamente, es la que nos determina, porque es la que actúa en contra de la fuerza de la gravedad. Sí, esa nos determina el tiempo, sí, porque fíjense bien, cuando se le acaba, llega al punto más alto y comienza a caer. ¿Qué significa? Que lo mismo que tarda en subir es lo mismo que va a tardar en caer. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo no lo determina la componente vertical. Ahora digan ustedes, ¿cuál componente, la horizontal o la vertical, nos determina la altura que alcanza el proyectil? Chicas, chicos. La vertical. ¿Componente en X? No, la altura no la determina la componente vertical porque es la que actúa en contra de la gravedad, ¿sí? Conforme vean ustedes, si tiene mucha componente vertical, va a llegar muy alto. Si tiene poquita, pues va a llegar bastante menos alto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y igual adquiere componente vertical cuando va cayendo. Entonces, la componente horizontal, ¿qué nos determina? Pues el alcance del proyectil, o sea, qué tan lejos va a caer. Pero para saber qué tan lejos va a caer, necesitamos el tiempo que le lleva a alcanzar el punto más alto y el tiempo que le lleva caer. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos el tiempo aquí. Y el tiempo lo podemos conocer también cuando conocemos la componente vertical. En este caso, vean ustedes, de aquí podemos nosotros determinar el tiempo si doy la componente vertical aquí de la velocidad y quiero obtener el tiempo. Entonces, puedo conocer en qué tiempo alcanzó el punto más alto, como en el caso que vimos ahorita. ¿Cuánto tiempo tarda el proyectil de volver a llegar al piso? De que fue lanzado aquí a que llega aquí.
¿Cuánto tiempo le llevó a este proyectil del que hicimos ahorita algunas operaciones? 6 segundos. ¿Mande? 6 segundos, ¿verdad? Porque 3 segundos tardó en llegar aquí. ¿Están de acuerdo? Porque pierde primero, al primer segundo pierde 10 y tiene 20 en la componente vertical. Y luego pierde otros 10 y tiene 10, ya vamos en el segundo 2. Y luego ya queda en 0 y vamos en el segundo 3. Por lo tanto, de aquí comienza a bajar. Entonces le lleva 3 segundos llegar a este punto más alto y 3 segundos en volver a llegar al suelo. Sí, está horizontal, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo de vuelo o el tiempo en el aire de este proyectil son 6 segundos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se les aclararon un poquito más las dudas? ¿O sigue habiendo dudas? Díganme ustedes. ¿Sí nos quedó claro? Chicas, chicos, díganme si no para continuar. Bueno, creo que voy a dar por entendido que nos quedó claro. Les voy a subir la presentación y la grabación. Voy a dejar de... acá está. Voy a detener la grabación. Ahora sí. Nombro lista. Y si hay cualquier duda o cualquier pregunta, dejo de presentar. Y voy a nombrar lista para los que estamos. Castillo Jorge, ¿se encuentra? Sí, maestra, presente. Escoto Ramírez. García Salazar. Aquí, maestra. Gómez Casillas. Presente. Guzmán Esqueda. Presente. Hernández Antonio. Presente. Hernández Ballinas. Presente. Hernández Zúñiga. Presente. Ibarra Partida. Presente. Jauregui Hernández. Jiménez Díaz. Presente. Jiménez López. Jiménez Muñiz. Presente. Lara Fabián. Presente. Lepe García. Presente. López Alcántar. Presente. Loza Navarro. Luna Rosales. Presente. Macías Ramírez. Presente. Marín Espinosa. Presente. Martínez Baltasar. Presente. Martínez Cruz. Presente. Martínez Gómez. Maestra Martínez Gómez ya se dio de baja. Ya sé, qué bueno que me dices. Para estarlo nombrando. Ahí voy, joven, espérame tantito, déjame nomás poner aquí una pequeña indicación con con lo que me acaba de decir la compañera. Se ha de haber cambiado de carrera, no sé, pero se dio de baja. Muy bien, ya sé. Ok, ¿me decías, joven, cuál es tu apellido? Loza Navarro. Loza Navarro, ya está, listo. Gracias. Muy bien. Martínez Ortega, Miriam. Presente. Gracias por decirme. Mondragón Navarro. Presente. Mónico López. Monroy Presente. Ramírez. A ver, Mónico López ya está. Monroy Ramírez. Presente, maestra. Morales Chávez. Presente. Muñoz Ortiz. Presente. Navarro Higareda. Presente. Quintero Chapa. Presente. Rosas Esquivel. Presente. Muy bien, ya estamos. Ok, jóvenes, pues me despido de ustedes y nos vemos el jueves que nos vuelve a tocar, ¿de acuerdo? Hasta luego, cuídense mucho y vamos a seguir virtual hasta que nos digan que ustedes, porque ustedes son como son de segundo semestre, que nos digan que ya pueden irse incluyendo a venir al CUSEI, ¿de acuerdo? Bien, entonces por lo pronto yo creo que el jueves nos seguimos viendo virtual.